que ser como pez en el agua. Tú tienes que moverte como pez en el agua en la presencia de Dios. Decir, este es mi lugar de descanso. Este es el lugar donde yo encuentro la presencia. Este es el lugar donde Dios me habla. Este es el lugar donde Dios me fortalece. Este es el lugar donde Dios me prospera. Este es el lugar donde Dios me sana. Este es el lugar donde Dios preparó para que yo habite y aviva. Acá respiro presencia. Acá respiro unción. Acá respiro presencia de Dios. De este lugar que no me saque nadie. Por eso David decía, mejor es un día en la casa de Dios que mil afuera. Él había entendido lo que era estar en la presencia de Dios. Cuando tú entiendes que es estar en la presencia de Dios, más vale un ratito acá en la iglesia que 1000 días afuera, porque allá afuera solamente encuentras tristeza, angustia, desesperación. Hechos 3:19. Hechos de los Apóstoles 3:19. ¿Lo tenemos ya? La Biblia dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos de vuelta. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La pregunta sería, cuando estamos pasando problemas serios, problemas que nos agobian, lo que el ser humano necesita es paz. Lo que el ser humano necesita es tranquilidad. Es poder entender de que los tiempos que están pasando se van a terminar. Serían tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio son tiempos de descanso. Jesús entendió el principio de la necesidad de que la gente descanse. Y Jesús le dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús entiende de que nosotros como seres humanos tenemos situaciones que llevar adelante y a veces esas situaciones nos cansan. Por eso Jesús dice, la Biblia dice claramente que los jóvenes flaquean, se cansan y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Dice, correrán, no se cansarán. Entonces está hablando de la necesidad de descansar en Dios en los momentos más difíciles que podamos tener de nuestra vida. ¿Y sabes qué? No toda la gente sabe descansar en Dios. Yo te diría, la mayoría de los cristianos no sabe descansar en Dios. Se preocupan, no pueden dormir, sienten situaciones que lo agobian, no saben cómo salir y se enfocan tanto en la preocupación que quedan paralizados y no saben cómo salir del problema que tienen. El Señor nos habla claramente de la importancia de ver tiempo de descanso, tiempo de refrigerio. ¿Y sabes qué? El único lugar que reabastece tu fuerza es la presencia de Dios. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, encuentras descanso para tu alma. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, encuentras de que tu fuerza se renueva. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, es como que recargas baterías, sentías que estabas cansado, que no querías seguir, que no aguantabas, que acá, que allá, y de repente te metiste en la presencia de Dios y te vas completamente renovado. El lugar de descanso para ti es la presencia del Señor. No hay otro lugar. Jesús nos dio ejemplo. Jesús ministraba, hablaba, predicaba, pero luego se iba al monte a orar. Se iba a encontrar con el Señor y cuando se quedaba toda la noche orando, bajaba y comenzaba otra vez la tarea. Comenzaba a ministrar, a sanar la gente, a predicar, a enseñar. El lugar de descanso tuyo y mío es la presencia del Señor. Pastor, pero ¿cómo hago entonces para llegar a la presencia del Señor? Yo el otro día les enseñaba que en el mundo espiritual se trabaja de 3 formas. Se trabaja con la fe, se trabaja con la unción y se trabaja con la gloria. La fe es la actividad que yo tengo a través de lo que conozco de Dios. Aplico la fe ante una situación y peleo para que esa situación se dé y el Señor acompaña mi fe y me bendice. En ese momento cuando vos peleas por la fe, es como hemos vivido situaciones, decimos, ¿cómo salimos de este problema? Y el Señor nos suelta una palabra y activa la fe que hay en nosotros. Y de repente le creemos a Dios y peleamos y clamamos y lloramos para que Dios nos responda. Y Dios responde en la fe. Lo segundo es la unción. Nosotros como siervos de Dios, hombre y mujer de Dios, trabajamos cargando unción. ¿Qué es la unción?
La unción es el manto que Dios nos pone, nos unge, nos utiliza como elemento de bendición. La gente que ministra a través de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los utiliza como canal y comienzan a ministrar. Pero físicamente, a pesar de que la unción está sobre nosotros, nuestro cuerpo físico se va cansando. Ministramos gente, oramos por gente, pero llega un momento donde uno se cansa. Y luego la tercera manera de trabajar es a través de la presencia de Dios, a través de la gloria de Dios. Es cuando Dios desciende en un lugar y Él trabaja. Yo no trabajo, ni tú trabajas, solamente es Dios ministrando. Y de repente la gente comienza a ser sanada, llora, se quebranta, es tocada. Es cuando la unción de Dios cae, la presencia de Dios cae y todo el lugar se llena. Yo les preguntaba el jueves pasado, ¿qué es mejor? ¿Es la fe? ¿Qué es mejor? ¿Es la unción? ¿O qué es mejor? La presencia. Y sabiamente me respondieron el jueves pasado. Yo le decía, ¿la fe es necesaria? Sí, es necesaria la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿La unción es necesaria? Sí. Porque la unción rompe los yugos. Está ministrando a alguien y de repente la gente se manifiesta. Es la unción de Dios a través de una persona y la persona es liberada. Pero mejor que todo es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es Dios mismo manifestándose sobre toda la gente o sobre todo el lugar donde uno está reunido. La presencia de Dios es la misma llamada por los antiguos la Shekinah de Dios, que desciende en un lugar y cambia la atmósfera espiritual. La Biblia dice que cuando Salomón consagró el templo, los ministros estaban cantándole a Dios y adorando a Dios, y de repente la gloria de Dios cayó en el templo y los que estaban adentro ministrados tuvieron que salir porque no soportaban la presencia de Dios tan fuerte que era. Esa es la presencia de Dios. No es el hombre ministrando, no es tu fe, no es mi unción, es la misma gloria de Dios. Y la pregunta sería, ¿pero por qué, pastor, es más importante la fe? ¿O por qué es más importante que la unción, la presencia? Porque cuando Dios nos está hablando en estos tiempos, nos está hablando de volver al estado original. Y el estado original es el estado que Dios preparó en el huerto del Edén para su creación, para el hombre y la mujer. ¿Cuál es el estado original? El estado original es el Edén. Es donde Dios puso al hombre y a la mujer y dice que los plantó en el huerto del Edén. El estado original es ese. Todo lo que sale del estado original se llama proceso de restauración. Saben que los japoneses, los chinos, ellos tienen unas jarrones de un precio carísimo, porque lleva un trabajo majestuoso armarlos, que los chinos hablan con esos jarrones. Yo he visto en Japón unos jarrones, pero con un trabajo, una excelencia, que llevaba mucho tiempo armarlos, prepararlos. ¿Y saben qué? Cuando un jarrón de esos se cae al suelo y se rompe, los japoneses no lo tiran. Lo que hacen es que comienzan a reconstruir pieza por pieza. Le comienzan a dar la forma que le tienen que dar. Pero ¿saben lo que hacen estos jarrones caros? Lo que hacen, lo unen con un material muy especial que está compuesto por el oro. Y cuando comienzan a reconstruir cada pieza y comienzan a llenar de oro, el estado del jarrón cuando termina es mejor y más caro que el estado que estaba antes de ser roto. Se llama restauración. Y no restauran por restaurar para pegarlo, restauran una pieza completamente nueva, cargada ya de oro. Cuando hablamos de la restauración de los últimos tiempos de la iglesia, estamos hablando de reconstruir la relación de Dios con el hombre, aún mayor que la del estado original. Aún mayor, y digo porque es ahora Jesucristo que está a través de la sangre de Cristo intercediendo por nosotros, cambiando completamente nuestro ser pecador por un ser apto para entrar al reino de los cielos. Restauración de los últimos tiempos. Y yo le digo que es mejor la presencia de Dios que la unción, que es mejor la presencia de Dios que la fe, porque la presencia de Dios fue lo que se utilizó en el estado original en el huerto del Edén. Adán no necesitó fe,
para que salga el sol, ni tampoco necesitó fe para orar para que la tierra produzca hierba, porque dice la Biblia que en el Edén todas las noches salía un vapor que regaba toda la tierra. No tenía que hacer nada, él no necesitaba fe, tampoco necesitaba unción, porque no tenía que liberar nada, porque no había nada endemoniado. Pero sí necesitaba presencia. Sí necesitaba la presencia de Dios, que venía todos los días y estaba continuamente con él. Reconstruir el estado original es volver a la pieza original. Pastor, pero nosotros no podemos volver a la pieza original, porque nosotros somos después del Edén, somos después de la caída, somos el segundo. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, que es Adán, y por otro hombre, el segundo Adán, entró la salvación, Jesucristo. Jesucristo nos permite acceder a comenzar a reconstruir nuestra vida para volver al estado original, porque nos permite tener comunión con Dios nuevamente. ¿Alguno va entendiendo? Cuando hablamos de reconstruir, es volver la pieza al estado original. Pastor, ¿cómo hago para cambiar mi mente? Mi mente habla mal. Mi mente me dice mal. Mi cuerpo hace cosas malas. ¿Cómo puedo volver al Edén? ¿Cómo puedo volver a tener esa comunión con Dios? ¿Hay una manera? Sí, hay una manera. Y Dios quiere que esa manera se manifieste sobre nosotros en esta noche. Cuando hablamos del Edén, hablamos del lugar donde el hombre lamentablemente cometió el peor error de su vida. Porque a través de lo que pasó en el Edén, Adán y Eva fueron los primeros que desencadenaron una maldición generacional durante toda la tierra hasta que apareció Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del Edén, estamos hablando de que el Señor quiere llevarnos a ese nivel espiritual, al nivel del Edén. Pastor, ¿pero qué es el Edén? El Edén es el lugar donde Dios ha diseñado para comenzar la obra. Y quiero decirte algo: Dios nunca va a formar el producto de algo si primero no crea el medio ambiente donde pueda vivir. Porque Dios no va a formar nada, ni va a crear nada para que se muera. Porque el Señor desde la eternidad, escucha bien esto, Adán y Eva no nacieron con un tiempo de muerte. Ellos no iban a morir eternamente, iban a vivir en la tierra eternamente. Pero Adán y Eva pecaron, y como pecaron, estipularon que el hombre viviera cierta cantidad de años. Antes Dios no había diseñado que el hombre viviera. Y fíjense que Matusalén vivió más de 900 años. El hombre y la mujer no tenían que ver la muerte. ¿Por qué? Porque el estado original era estar con el Padre continuamente. Pero lamentablemente el pecado metió la muerte. Por eso la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y con el pecado entró la muerte, porque antes no había muerte. La muerte entró por el pecado de Adán y permitió que el hombre experimentara el pecado. Ahora la gente vive 70, 80, 90 años, 100 años, cuando mucho. La degradación de la humanidad ha traído de que cada vez tengamos menos años de vida. ¿Alguno va entendiendo? Y cuando digo de que Dios no va a crear nada, no va a crear un producto o algo si primero no crea el medio ambiente, lo digo porque la Biblia dice que cuando Dios creó el firmamento, luego puso las estrellas, el sol y todo lo que se ve. No hubiera creado el firmamento, no habría estrella, no habría cielo, no habría luna, no habría sol. Cuando Dios creó las aguas, la Biblia dice que cuando Dios creó las aguas, luego creó los grandes monstruos marinos, los peces. Si no hubiera creado las aguas, no hubiera creado los peces. Entonces todo lo que Dios crea, lo crea porque Él le da vida y lo sustenta. Todo lo que Dios crea, escúchame esto, lo crea porque Dios le da vida y lo sustenta. Pastor, ¿pero qué me pasa a mí? Mira cómo estoy viendo. Mira, el Señor te creó, te dio vida y te va a sustentar de ahora y hasta que te vayas de la tierra. Yo no sé lo que puede pasar. Cielo y tierra va a pasar, mas la palabra de Dios no va a pasar. Si Él te creó, si Él te formó, si Él te dio vida, Él te va a sustentar. La Biblia dice que Dios separó las aguas de la tierra y llamó a la tierra tierra, y a las aguas llamó mares. Y luego que llamó mares, cubrió los mares con peces.
y ahí sustentó la vida de los peces. Y luego dice que de la tierra el Señor dijo que salga hierba verde, hierba que dé semilla y árboles que dé fruto. Y la tierra comenzó a producir árboles y semillas y hierba verde y árboles que dan fruto. Y comenzó a producir. Pero nunca el árbol podía estar en el mar porque no era el ambiente que Dios había creado. Cuando Dios crea el ambiente, luego crea el producto. Creó la tierra y puso los árboles. Los árboles tienen vida porque la tierra tiene los nutrientes necesarios para que tengan vida. Los peces viven en el agua porque el agua tiene los nutrientes necesarios para que le den vida. Saca un pez del agua, ellos no tienen como nosotros para respirar. Saca un pez del agua y el pez se va a morir. Saca un árbol de la tierra y el árbol se va a secar, porque solamente la tierra tiene los nutrientes para el árbol y el agua tiene los nutrientes para los peces. La pregunta sería, ¿de dónde Dios nos formó a nosotros entonces? ¿De dónde Dios formó al ser humano? Génesis 1:26 responde a la pregunta nuestra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es la primera, escúcheme esto es lo que le voy a decir. Génesis 1:26 es la primera manifestación bíblica de la Trinidad. Génesis 1:26 es la primera manifestación en toda la Biblia de la existencia de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice Dios, hagamos, estaba hablando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está diciendo, los peces tienen su lugar, los animales tienen su lugar, los árboles tienen su lugar, ahora hay que darle lugar al hombre. Creemos ahora el lugar donde el hombre tenga los nutrientes, donde pueda vivir. Entonces dijo Dios, hagámoslo a nuestra semejanza, hagámoslo a nuestra imagen. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde salimos nosotros? ¿Salimos de los monos como te quieren enseñar? ¿O salimos de algún lugar espiritual? Tú y yo fuimos formados nada más y nada menos que del mismo Dios. Tú eres la extensión de Dios aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? Cuando tú sacas un pez del agua se muere. Cuando tú sacas un árbol de la tierra se muere. ¿Y qué pasa cuando sacas a un hombre, a una mujer de la misma presencia de Dios? Se muere. Por eso la Biblia dice que cuando uno está lejos de Dios está muerto en delito y pecado. Porque toda persona que está fuera del ámbito creado por Dios es inevitable que se muere. Por eso la gente vive amargada, vive triste, vive desesperada, porque han salido del ámbito de Dios y Dios te creó para estar en su presencia. Lejos de Él nada somos, lejos de Él nada podemos hacer. El único lugar donde tú puedes vivir una vida plena y abundante es estando cerca y conectado con su presencia. Da un aplauso al Señor, decirle gracias, Señor. Gracias, papá. Ahora, Dios creó ese lugar. Reitero, si sacas al hombre o a la mujer de la presencia de Dios se muere. Por eso cuando estás lejos de Dios estás amargado. Por eso cuando estás lejos de Dios estás triste. Por eso cuando estás lejos de Dios estás pobre. Por eso cuando estás lejos de Dios estás endeudado. Por eso cuando estás lejos de Dios estás enfermo. Porque estás fuera del ámbito que Dios creó para que vos te muevas. Tú tienes que ser como el pez en el agua. Tú tienes que moverte como el pez en el agua en la presencia de Dios. Decir, este es mi lugar de descanso. Este es el lugar donde yo encuentro la presencia. Este es el lugar donde Dios me habla. Este es el lugar donde Dios me fortalece. Este es el lugar donde Dios me prospera. Este es el lugar donde Dios me sana. Este es el lugar donde Dios preparó para que yo vite y viva. Acá respiro presencia. Acá respiro unción. Acá respiro presencia de Dios. De este lugar que no me saque nadie. Por eso David decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 afuera. Él había entendido lo que era estar en la presencia de Dios. Cuando tú entiendes que es estar en la presencia de Dios, más vale un ratito acá en la iglesia que 1000 días afuera, porque allá afuera solamente encuentras tristeza, angustia, desesperación. ¿Qué hago, pastor? Entonces vuelve al estado original.
Vuelve al Edén. Vuelve al Edén, hijo. ¿Qué es el Edén? El Edén es un lugar creado por Dios. Dice la Biblia que Dios creó todo. Escúchame esto. Creó todo lo que ve y se ve y todo. Aves, peces. Y luego, en la misma tierra, Él creó un huerto. Dice la Biblia, Génesis 2, 8 y 9, que Dios plantó al hombre en un huerto, llamado el huerto del Edén. Dentro de la tierra, el Señor plantó un huerto, el huerto del Edén. La pregunta sería, y analizamos en esta reunión, ¿dónde se encuentra geográficamente ubicado el Edén? Porque los arqueólogos, los científicos, buscan comprobar lo que la Biblia dice. Y el estanque de Bethesda, que nos decía recién la hija, lo han encontrado porque está ahí y sigue, y la gente lo visita. Ese lugar donde el ángel venía y descendía de vez en cuando y la gente que entraba era sanada, lo han encontrado. Han encontrado el monte Sinaí, han encontrado la cueva donde se escondía Elías. Todo se ha encontrado. Lo que nunca han encontrado fue el Edén. ¿Por qué el Edén no ha sido encontrado? Porque el Edén no es un lugar físico. La palabra Edén significa lugar placentero. La palabra Edén significa puerta. La palabra Edén significa lugar de bendición. La palabra Edén significa un punto en un lugar específico. Pastor, pero la Biblia dice de que en el río tal, los científicos lo han buscado por el lugar que dicen los ríos y se encontraría por Irán, Irak. Pero lejos está un lugar así de una zona desértica. Irán, Irak son zonas desérticas. Lejos estaría el Edén de ese lugar. Ahora, yo me imagino, si el Edén lo creó Dios y Dios vivió en el Edén, Dios vive en un lugar santo. Mi pregunta sería, ¿Dios le revelaría a los pecadores su lugar santo? Edén no es un lugar físico. Edén es un lugar donde Dios decide descender en un lugar específico. Dios creó el Edén para que viva Adán y Eva y toda la creación que había puesto. Pastor, pero si en el Edén había frutos y había árboles. Sí. Génesis dice de que Dios le dijo a Adán, lo pongo en el huerto del Edén, la pongo con Eva y ahí pongo árboles que den fruto. Pero dentro de los árboles que den fruto le dijo, de todos estos árboles podréis comer. Pero también plantó el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y dijo, de esto no comerás porque de cierto morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la decisión. Es el árbol de la decisión que todos los días tú y yo tenemos la oportunidad de tomar. Lo que le dijo el Señor, estoy creando un lugar, una atmósfera donde yo voy a morar contigo y donde tendrás todo lo que necesites, pero que no podrás pasar esta línea. Y esta línea es que vos comas del árbol que te va a llevar a la muerte, porque de cierto morirás, le dijo. Escúcheme esto, para que entienda. No le dijo, te voy a matar. Le dijo, de cierto morirás. Si le hubiera dicho, si comes de este árbol te voy a matar, seguro que Adán y Eva morían instantáneamente. Pero no dice la Biblia eso. La Biblia dice que si comes de ese árbol, de cierto morirás. ¿Y sabes qué? Adán y Eva murieron cuando comieron del árbol. Automáticamente cuando comieron del árbol, ellos murieron. Pastor, pero la Biblia no dice que murieron, no los mataron. Murieron espiritualmente. Pero estaban vivos en la tierra, sí. Pero a partir de ese momento, Adán y Eva comenzaron un proceso de degradación. Dios en el capítulo 3, versículo 8, desciende y le dice, Adán, ¿dónde estás, Adán? Quiero hablar contigo un ratito, ven. Y Adán se escondió atrás de un arbusto y buscó hojas y cosió hojas y comenzó a taparse. Y le dice, ¿dónde estabas, Adán?
y le dice a Adán: tuve miedo, me escondí cuando escuché tu voz. ¿Por qué te escondiste? Porque me vi que estabas desnudo. Y le dice Dios: ¿quién te ha dado eso? ¿Qué has comido del árbol que te dije que no hagas? Cuando tú comes del árbol que no tenías que comer, cuando tú pecas y haces lo que no tienes que hacer, automáticamente te encuentras desnudo espiritualmente. La gente que llega acá llora, se quebranta, como todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque llegan desnudos espiritualmente. No están muertos físicamente, están muertos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque el pecado tiene una función específica, que es la que hizo con Adán y Eva. Cuando Dios lo ve que pecaron, le dice: ¿por qué hiciste esto? Y le dice: maldita será la tierra con maldición, vos vas a parir con dolores. Y le dice al hombre: vas a ganarte el pan con el sudor de la frente. Y los echa del huerto del Edén. No fue tanto la maldición de parir, no fue tanto la maldición de que el hombre ganara con el sudor de la frente, que la tierra se iba a hacer dura, que iba a comer cardo y espina. No fue tanto la maldición peor que tuvo el hombre, que fue echado fuera del huerto del Edén. En el momento que Adán y Eva pecan, el pecado los echó fuera del huerto del Edén. ¿Qué hizo? Los movió. Estaban en una tierra de bendición y de repente los expulsaron, cayeron. Lo peor que vivió el ser humano fue eso, salir de la presencia de Dios. Y quiero decirte algo: Satanás no te puede sacar. Lo que te saca de la presencia de Dios es tus decisiones a través del pecado. No, pero el diablo, me hicieron una brujería, me hicieron una hechicería, me hicieron... No hay nada que te puedan hacer que te hagan comer el pecado. El pecado lo comes tú, porque tú decides vivir en pecado. Y cuando tú decides vivir en pecado, lo que hace es meterte y sacarte del huerto del Edén. Dios le dijo: por cuanto pecaste, ahora te vas del Edén. Lo echó fuera del Edén y puso un ángel, una espada, para que no entrara más el hombre. Porque el Edén no es un lugar físico, sino que es un lugar espiritual. Por eso nadie más pudo entrar ni pudo descubrir el Edén, porque fue un lugar que Dios preparó para habitar con el hombre en su presencia. El hombre sale, Génesis capítulo 4, y comienza la historia del hombre. Mentira, engaño, traición, asesinato. Caín mata a Abel. Se derramó sangre a la tierra. Hebreos dice que la sangre de Abel todavía clama hoy en día por justicia. Capítulo 6 de Génesis, el hombre. El Señor dice: me arrepiento en el corazón de haber creado al hombre. ¿Cómo Dios te va a arrepentir de haberte formado hoy a mí? ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque todos los designios del corazón del hombre eran de continuo hacer el mal. ¿Dios creó un ser malo? ¡No! Dios no te creó malo, hijo. Dios no te creó mala, hija. No te confunda. Nuestras decisiones nos fueron alejando de Dios. Y cuando te alejas de Dios, comienzas a mentir, a robar, a engañar, a adulterar. Todos los designios del corazón del hombre que están lejos de Dios son de continuo hacer el mal y le adoren al Señor en el corazón. El Señor quiere que vuelvas al Edén. Pastor, pero el Edén quedó allá, en aquella tierra, en un lugar. No. Tú puedes ser el lugar específico, la puerta de bendición para toda tu casa. Tú puedes ser el Edén. ¿Y pero cómo hago, pastor, para que el Edén venga? Escúchame bien esto. El pecado te aleja de Dios. El pecado te moviliza fuera de Dios. Mayor pecado, más lejos estás de Dios. Por eso te cuesta venir a la iglesia, por el pecado. Por eso te cuesta levantar las manos para cantar a Dios, por el pecado. ¿Sabes qué? Vos mismo decidís alejarte de Dios a través del pecado. No, pastor, lo que pasa es que el diablo me engaña. No te engaña el diablo. El diablo te tienta de las cosas que a vos te gustan. Y tú decides comer la manzana para alejarte de Dios. Y el Señor dice: no tengo opción. Yo no tengo relación con el pecado. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y estaba terminando sus momentos de agonía,
dio un clamor y un grito: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios le tuvo que dar la espalda a su hijo que tanto amado. ¿Sabe por qué el Señor tuvo que dar la espalda a Jesús? Porque Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Dios no tiene relación con el pecado. Sí ama al pecador, pero no al pecado. Cuando tú estás decidiendo pecar, estás decidiendo que Dios te tiene que dar la espalda, porque no puede verte en pecado. ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo vuelvo a Dios? ¿Cómo traigo el Edén? El Edén es un lugar que yo puedo edificar. Tú no puedes edificar mi Edén, ni yo el tuyo. Tú puedes edificar tu Edén. ¿Cómo hago, pastor? Alaba a Dios. Adora a tu Dios. Ofrenda a tu Dios. Pacta con tu Dios. Todo lo que hace a la adoración a Dios, levanta un altar a Dios y comienza a edificar el Edén. Tu casa es tu Edén. ¿Cómo es tu casa? Tu interior es tu Edén. Porque ¿sabes qué? El Edén es el lugar donde la presencia de Dios mora. Desapareció el pecado, se fue Adán. El Edén desapareció. Se perdió, no lo van a encontrar nunca. ¿Por qué? Porque el Edén representa el lugar de la presencia de Dios, donde Dios habita. ¿Y ahora cómo somos, pastor? Volvamos al Edén. Si el pecado te aleja del Edén, porque el pecado que cometió Adán y Eva lo sacó del Edén, los echó fuera. ¿Cómo hago para volver al Edén? La palabra clave se llama arrepentimiento. La palabra clave que te vuelve al Edén es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa volver. Volver, iba por un camino, vuelvo por otro camino. Cuando tú decides arrepentirte de los pecados, automáticamente giras el rostro de Dios para que te pueda ver nuevamente. Cuando tú decides arrepentirte, porque la presencia de Dios mora en un lugar, mora en tu corazón. La Biblia dice: del corazón del hombre salen las injusticias. Del corazón del hombre salen los homicidios. Del corazón del hombre salen las fornicaciones. Del corazón del hombre. Pero Dios nos hizo así. Dios nos hizo con un corazón lindo. Pero el alejarnos de Dios permitió que entraran las injusticias. Permitió que entrara el pecado. Permitió que entrara el odio. Permitió que entrara el resentimiento. Permitió que entrara el rencor. Y sabes que Dios quiere morar con su presencia en tu corazón. Pero la presencia de Dios no cohabita con el pecado. ¿Qué hago, pastor? Arrepiéntete de los pecados. Decirle: Señor, mira mi corazón, míralo. El rey David, que era un hombre que amaba la presencia, dijo: Señor, examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Examina mi corazón, Señor, ve lo que hay adentro mío. Dice la Biblia: engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Dios dice: yo lo conozco, porque Él te conoce. Dile: Señor, yo pequé. Sí, pequé. Yo me alejé de ti. A mí no me echó el diablo, a mí me echó mis actitudes. Pero hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti. Cuando tú te vuelves a Él, automáticamente tu Dios dice: yo me vuelvo a Él. Porque yo no amo el pecado, yo amo al pecador, y Él ha decidido cambiar su actitud. Hoy te tienes que ir a este lugar cargando la presencia de Dios. Hoy te tienes que ir a este lugar sabiendo que estás en comunión con Dios. Hoy te tienes que ir a este lugar sabiendo de que tu corazón de verdad está lleno de la presencia de Dios. Y yo te garantizo que vas a ver las cosas diferentes. Vas a pensar diferente. Vas a actuar diferente. Tu casa será diferente. Tu familia será diferente. Porque no es que vos vas a encontrar la presencia de Dios acá, te la vas a llevar de acá donde quiera que vaya. Y cuando la presencia de Dios se va contigo, el Edén se va contigo. En el Edén vas a encontrar paz, vas a encontrar felicidad, vas a encontrar descanso. No mire lo que está pasando. Cuando tú estás en la presencia, descansa en Dios. Pero mira, el diablo te muestra todo eso.
Mostrame lo que quieras, diablo. Estoy en la presencia de Dios. Encuentro descanso para mi alma. Yo sé que el Señor me dice: ni un cabello mío se va a caer a tierra sin que lo sepa. Yo sé que tiene controlado mi casa. Yo sé que tiene controlado mis hijos. Yo sé que tiene controlado mi matrimonio. Yo sé lo que me estás mostrando, diablo. Pero a mí la presencia del Señor me dice otra cosa. Encuentro descanso, encuentro paz. Quiero volver a mi Edén. Quiero tener paz en mi corazón. Yo te invito a que en esta noche le pidas perdón a tu Dios. Si tú sientes la necesidad como yo, decirle: Señor, perdóname. Vuelvo mi corazón a ti, Señor, perdóname. El altar está abierto. El altar es el lugar donde tú puedes ponerte a cuenta con Dios. Ven aquí corriendo, por favor. Llévate un Edén de este lugar. Espíritu fluye. Es tu decisión hoy. Espíritu sopla. Deja que me inunde tu hermosa presencia. Espíritu fluye. Llévate la presencia hoy. Espíritu sopla. Llévate la presencia del Deja Espíritu que Santo. me inunde tu hermosa presencia. Tienes que arrepentirte, hijo. Espíritu fluye. Tienes que arrepentirte. Espíritu sopla. Deja que me inunde tu hermosa presencia. Espíritu fluye. Espíritu sopla. Deja que me inunde tu hermosa